Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 28 de diciembre del 2016 y quiero comentar sobre la traición de Bolívar a Miranda y el narcisismo del Libertador. Bueno, dice la patética canción de un solo pueblo que cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Yo creo que vale preguntarse si más bien Bolívar debería ser comparado con Judas en vista de su traición a Miranda. Como en muchas religiones, el culto a Bolívar quiere limar las asperezas entre sus santos. Del mismo modo en que la tradición cristiana quiso presentar a Pedro y a Pablo como grandes amigos y colaboradores, cuando en realidad se odiaban, bueno, pues de ese mismo modo el culto nacionalista en Venezuela quiere presentar a Miranda como el precursor con sus ideas y a Bolívar como el héroe que ejecutó y concretó esas ideas. Cualquier persona medianamente culta en Venezuela sabe que ambos personajes se terminaron odiando y que Bolívar traicionó a Miranda. No obstante, la imaginación popular sigue creyendo que este par fue algo así como el dúo dinámico. Tras algunos intentos fallidos, y por lo demás hay que decir, eran tácticamente demenciales, tras algunos intentos fallidos de invadir Venezuela y organizar una rebelión en contra del Imperio Español, Miranda se retiró a Londres y desistió ya de sus proyectos. Pero en vista de que en 1810 se formó en Caracas una junta que declaraba la independencia de Venezuela, o al menos era el inicio de ese proceso, Bolívar viajó a Inglaterra a solicitar apoyo británico y aprovechó la ocasión para entrevistarse con Miranda y pedirle que volviese a Venezuela a dirigir la naciente república. Miranda había hecho renombre con sus aventuras militares en Estados Unidos y Francia y además había recorrido salones y cortes reales europeas. Había cosechado varias destacadas victorias militares para la Francia revolucionaria y presumiblemente Bolívar veía en Miranda a un hombre experimentado, ideal para ejercer el liderazgo militar y político en Venezuela. El culto bolivariano quiere hacer creer que la guerra de independencia fue entre España y Venezuela, pero en realidad fue una guerra civil entre partidarios del rey y partidarios de la república. Entonces es por eso que cuando Miranda llegó, la república no controlaba todo el territorio venezolano y pronto hubo de enfrentarse a focos realistas en todo el país. En aquel caos, la relación entre Miranda y Bolívar se empezó a deteriorar. Bolívar empezó a cuestionarse algunas de las decisiones militares de Miranda y Miranda, bastante mayor, pues empezó a ver en Bolívar a un jovencito altanero indisciplinado. El punto crítico de esta relación ocurrió en julio de 1812, cuando Bolívar, que estaba encargado de resguardar el fortín de Puerto Cabello, pues Bolívar permitió que los prisioneros realistas tomaran el control. Bolívar desesperadamente pidió refuerzos a Miranda, pero los refuerzos no llegaron. Quizás porque el mensaje que Bolívar había enviado a Miranda no llegó a tiempo. En fin, Bolívar tuvo que escapar y se refugió en sus propiedades allá en Caracas. Las cartas que Bolívar escribió en aquellos días indican que él se encontraba en un estado mental muy alterado. Le escribía a Miranda tratando de justificar su fracaso y sin admitir su responsabilidad. Miranda nunca respondió. A mí la verdad es que no me agradan mucho las especulaciones psicológicas, pero yo sí creo que en este caso podemos hacer alguna especulación. En sus años posteriores, Bolívar demostró ser un tipo muy narcisista, al punto de que él mismo propició el enfermizo culto a su persona que perdura hasta nuestros días. Y como muy bien nos recuerdan los psicólogos, cuando un narcisista se siente fracasado, se vuelve muy peligroso. Entonces, ante su fracaso en Puerto Cabello, pues a mí me parece que jamás Bolívar admitió su responsabilidad. Él trató de justificarse ante Miranda, pero en vista de que Miranda no hacía más que ignorarlo, pues yo sí creo que cabe presumir que en la mente de Bolívar se empezó a formar la idea de que el verdadero responsable de aquella catástrofe en Puerto Cabello había sido el propio Miranda, porque, para recordar, no había enviado los refuerzos.
Hay otra cosa con el narcisista, que es que el narcisista además no tiene paciencia para otros más grandes que él. Si bien fue el propio Bolívar quien invitó a Miranda a Caracas, a la larga su narcisismo venció a la admiración que le pudo tener a Miranda. Si ya desde el Monte Sacro Bolívar ya tenía la idea de liberar a América, pues en su mente no cabía la idea de que hubiera alguien por encima de él en ese proyecto. Y esto, aunado al acontecimiento en Puerto Cabello, pues se convirtió en una combinación muy explosiva. Cuando las tropas del realista Monteverde se acercaban a Caracas, y esto era en parte debido al ímpetu que los realistas obtuvieron tras apoderarse del fortín de Puerto Cabello, bueno, cuando esto ya venía ocurriendo, que Monteverde se acercaba a Caracas, Miranda supo comprender que todo estaba perdido y que era necesario capitular y marchar al exilio para acaso plantearse una nueva estrategia. Para ello, se aseguró de recoger tesoros en Caracas a fin de financiar nuevas expediciones en un futuro. Entonces Miranda se dirigió al puerto de La Guaira en espera de un barco que zarparía al exilio. Este fue el momento clave para la venganza de Bolívar. En un intento por congraciarse con Monteverde, dos funcionarios de la República que estaban en La Guaira, unos tales Peña y Las Casas, esos dos funcionarios plantearon a Bolívar arrestar a Miranda y entregarlo a Monteverde, el caudillo español. Bolívar accedió, pero a diferencia de los otros dos conspiradores, Bolívar no pareció tener motivaciones pragmáticas. En verdad que Bolívar no tenía gran interés en congraciarse con Monteverde. La motivación de Bolívar pareció más bien ser puramente personal, y esto venía del profundo odio que ya sentía por Miranda. Él veía a Miranda como un traidor, quien además, como tantos dictadores latinoamericanos del siglo XX, pues había salido corriendo con los tesoros públicos. Y así Bolívar propuso no entregarlo a Monteverde, sino más bien fusilarlo sumariamente, de una vez. Pero Peña y Las Casas, que sí querían sacar provecho de la conspiración en contra de Miranda y tratar de congraciarse con Monteverde, pues ellos le objetaron el plan a Bolívar y al final, pues la opción de ellos prevaleció y terminaron por entregar a Miranda a Monteverde el 31 de julio de 1812. Aquel acontecimiento, pues la verdad es que a mí me parece que fue un capricho narcisista de Bolívar, en parte manipulado por Peña y Las Casas. Podemos discutir si la decisión de Miranda fue o no la correcta, pero de ningún modo lo que hizo Miranda podría considerarse una traición. Miranda, que tenía muchísima más experiencia militar, conocía bien cuándo sería prudente replegarse y reorganizar las tropas. Es posible que quizás hubiera aún alguna oportunidad para vencer al enemigo, pero a lo sumo yo creo que se puede acusar a Miranda de un error de cálculo militar, nunca de traición. En cambio, a mí me parece que el verdadero traidor fue el propio Bolívar. Entregando a Miranda se quitaba de encima el peso de la culpa por la derrota en Puerto Cabello y allanaba el camino para, ahora sí, plantearse como el gran caudillo en su proyecto de independencia. Lo curioso es que 2 años después, en 1814, a Bolívar le tocaría vivir en carne propia algo muy parecido a lo que le sucedió a Miranda. En aquella ocasión, después de haber reconquistado Caracas, Bolívar ordenó la evacuación de la ciudad porque se acercaban las hordas de Boves y estas venían a arrasar con todo. Bolívar había acusado a Miranda de no haber luchado hasta el final, pero resulta ser que él mismo ahora era el, entre comillas, traidor, que como Miranda recogía los tesoros de las iglesias y se los llevaba hacia el oriente del país huyendo. En esa evacuación, Bolívar encomendó los tesoros a un pirata italiano, Bianchi, así se llamaba, el pirata. Y hizo eso para poder evacuar los tesoros, pero Bianchi, en una maniobra, llegó a un acuerdo y marchó con parte de las riquezas. Como había hecho Bolívar con Miranda, resulta ser que dos militares, dos caudillos patriotas, Rivas, que el mismo José Félix Rivas de la Batalla de Juventud, que era un primo lejano de Bolívar, y otro, Piar, pues ahora ellos hacían con Bolívar algo parecido a lo que Bolívar había hecho con Miranda. En Carúpano, Piar y Rivas arrestaron a Bolívar, acusándolo de robar los tesoros de la nación y de haber traicionado a la patria.
Pero a diferencia de lo que Bolívar hizo con Mirandas, tanto Rivas como Piar no lo entregaron al enemigo. El pirata Bianchi eventualmente amenazó con bombardear Carúpano si no se liberaba a Bolívar y así, pues nuevamente Bolívar quedó en libertad. Pero Bolívar, en vez de reconocer que el tratamiento que Piar y Rivas le dieron a él fue mucho más benevolente que el que él mismo le había dado a Miranda, bueno, resulta ser que 3 años después de aquello, en una nueva artimaña, Bolívar hizo fusilar a Piar, en buena medida porque temía la popularidad de Piar. Una vez más, el narcisismo del libertador lo conducía a cometer otro grave error moral. Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Yo creo que vale preguntarse si más bien Bolívar debería ser comparado con Judas en vista de su Pedro y a Pablo como grandes amigos y colaboradores, cuando en realidad se odiaban. Bueno, pues de ese mismo modo el culto nacionalista en Venezuela quiere presentar a Miranda como el precursor con sus ideas y a Bolívar. Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 28 de diciembre del 2016 y quiero comentar sobre la traición de Bolívar a Miranda y el narcisismo del libertador. Bueno, dice la patética canción de Un Solo Pueblo que cuando Bolívar nació, traición a Miranda. Como en muchas religiones, el culto a Bolívar quiere limar las asperezas entre sus santos. Del mismo modo en que la tradición cristiana quiso presentar a